problema de el COVID agravado en esta época del año, porque nos descuidamos ya del uso de mascarilla y porque mucha gente no cumplió lo que se indicaba, la vacunación, los esquemas completos de vacunación, dieron lugar a que en Guayaquil haya una cantidad muy alarmante de casos de COVID y ya existan 5 personas fallecidas. 2 de ellas fallecieron por tener un esquema incompleto de vacunación y 3 de ellas fallecieron porque no tenían ninguna vacuna. Entonces, eso nos hace, pues, alarmar y nos hace, pues, volver a ciertos aspectos en que dijo ya el Código Nacional. El uno es el uso de la mascarilla en sitios cerrados, como por ejemplo el transporte público. Los buses a veces van abarrotados de personas y es necesario e importante que la mascarilla sea utilizada obligatoriamente en el transporte público. También en los sitios de concurrencia masiva, como centros comerciales, como mercados, incluso como oficinas públicas, como bancos, es necesario estar con la mascarilla ahora en estos días, ya que pues, como vemos, la gente se olvidó de este uso de esa mascarilla y no se completó el esquema. Y tenemos un agravante que ahorita vienen las fiestas de Navidad y fin de año y va a haber concurrencia en muchísimos sitios. Vamos a recibir familiares de muchos lados que van a llegar a nuestras casas y van a traer el problema de COVID nuevamente. COVID que se ha complicado un poco ahora porque no solamente está la presencia del virus de la coronavirus, sino también porque existen otros virus. Hay otras variantes también. Otras variantes y también hablamos de que ahorita estamos en una época de una epidemia de influenza que también se puede confundir con el COVID, es decir, la gripe común, ese trancazo fuerte que nos da y que también se puede prevenir porque también se está vacunando, el Ministerio de Salud está vacunando contra la influenza y también hay el virus sincital respiratorio, que es un virus propio de los niños y que está afectando a muchísimos niños y se tiende a confundir con estas enfermedades, son muy parecidos sus síntomas. Entonces tenemos que tener muchas precauciones, ¿no? ¿Qué ocurriría si nosotros llevamos el COVID? Claro, si estamos con un esquema incompleto, a lo mejor no nos va a dar fuerte el síntoma, pero vamos a nuestras casas y vamos a encontrar personas vulnerables, vamos a encontrar personas de la tercera edad, ancianos, niños pequeños, vamos a tener también en la casa, a veces hay personas que tienen enfermedades como cáncer, como diabetes y otras que hacen susceptibles a esas personas y vamos a llevar ese virus. Y esas personas no tienen su esquema de vacunación completo o ninguno, eso puede llevar pues a lo que ha ocurrido en Guayaquil, hay 5 muertos ya por la presencia de COVID cuando no tenemos ninguno. Y en todas las ciudades se anuncia que está aumentando. Está aumentando en Esmeraldas, está aumentando en Quito, en todos los lugares está aumentando los problemas respiratorios. Es por ello pues que nosotros hemos venido haciendo este énfasis de volver al esquema de vacunación. Las vacunas no cuestan nada, hay que acercarse a los centros de salud. Es más, el Ministerio de Salud está haciendo campañas para ir a muchos sitios a vacunar a las personas que quieran. Incluso yo encontré en la semana pasada, había en la Casa de la Cultura y luego alrededor de la calle Piedrahíta y Olmedo estuvieron un personal del Ministerio de Salud vacunando todas las áreas a están todas vacunando. Las personas que quieran. Sí, entonces no nos olvidemos del esquema de vacunación. Recordemos que son 4 dosis, sí, hay 2 dosis de refuerzo. Debemos completar nuestras 4 dosis para quedar inmunes sobre esta enfermedad, que es una enfermedad que va a ser epidémica, si bien es cierto no va a ser una pandemia, pero va a quedar con nosotros, como es el dengue, como es el paludismo en ciertas épocas del año que aparece. Igual va a aparecer como el COVID, cuando empiezan estos problemas de cambios estacionales, va a aparecer y va a recrudecer los casos. Entonces, yo creo que pongamos la atención muchísimo a los problemas respiratorios y cuando tengamos los síntomas de alarma, que la persona empieza a agitarse, que le falta el aire, que tiene sibilancia civil a su pecho, esos son síntomas de que puede haber una complicación, ya hay una bronquitis o puede haber una neumonía y tiene que ser inmediatamente llevado a una unidad de salud. Nosotros pues hemos venido realizando hasta hace unos pocos días, recorrimos con la RC5, un programa del médico en tu barrio que aspiramos ponerlo en práctica cuando llevemos a la nueva administración municipal. Hemos caminado por los barrios, muchos de los barrios de la ciudad, tanto el distrito norte como el distrito sur, así como la ruralidad. Y el denominador común ha sido las personas hipertensas y diabéticas, descontroladas. Hemos encontrado personas hipertensas con presiones de 200, 120 y que no están tomando la medicación. En muchas ocasiones porque se descuidaron, en otras ocasiones porque van a los centros de salud y no hay la medicina. Y en otras ocasiones porque hay que agendarse, hay que sacar un turno y eso tarda y las personas no van y no acuden. Y lo otro que no hay para comprarlo. Exacto. Entonces es necesario pues aquí una campaña de medicina preventiva importantísima que puede arrancar desde el municipio con un convenio con el Ministerio de Salud. Tranquilamente se puede hacer eso en lo que tiene que ver con medicina preventiva. Y lo grave de la hipertensión arterial es que muchas personas que acudían
no tenían ni siquiera síntomas. Es decir, no sentían nada, y eso es lo grave, porque al no sentir nada, la persona se descuida y eso da lugar a que en el hipertenso aparezcan algunas complicaciones. Algunas complicaciones como, por ejemplo, las complicaciones inmediatas, es decir, las agudas que se presentan al elevarse la presión, son los accidentes cerebrovasculares, lo que la gente llama el derrame. Son las hemorragias cerebrales, porque al subirse la presión, las arterias del cerebro, que no son tan grandes, se empiezan a dilatar y se rompen por efectos de la presión elevada. Hay un sangramiento y eso produce una lesión en el cerebro que en muchas ocasiones produce la muerte y en otras ocasiones deja con secuelas graves, con discapacidades. Hemos visto personas que pierden la posibilidad de mover de un lado del cuerpo, hay personas que terminan en una silla de ruedas, en fin, una serie de complicaciones. Esa es otra complicación. De las agudas también tenemos el edema agudo del pulmón. Eso quiere decir que cuando la presión se eleva demasiado, el pulmón se encharca de sangre. Hay un paso de sangre hacia el pulmón, se encharca de sangre y eso produce una emergencia que es pero de las súper graves. Esas emergencias tienen que ser atendidas inmediatamente porque al encharcarse el pulmón empieza a haber dificultad respiratoria y ese paciente se va a ahogar y se va a morir. Entonces el edema agudo de pulmón es una emergencia que tiene que ser atendida inmediatamente y son medidas realmente de socorro inmediato para poder sacar a ese paciente. Generalmente en las emergencias de los hospitales se cuenta con lo necesario para realizar esto. Y las complicaciones de hipertensión arterial ya a más largo plazo, una de ellas es la insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, ese corazón, al no tener la posibilidad de bajar la presión, porque no toma la medicación, porque se descuidó, porque no hay una dieta correcta, ese corazón empieza a hacer mucha fuerza para expulsar la sangre que le llega por esas arterias que están endurecidas porque están con una presión elevada. Y ese corazón a la larga va a cansarse, se hincha, y luego ya no va a responder, ya no va a poder bombear toda la sangre que le llega y la persona se empieza a tener dificultad para respirar, se empieza a hinchar, se va a encontrar el hígado muy grande, se va a encontrar las piernas hinchadas que usted aplasta, pone el dedo ahí, deja un hueco, una huella, eso se llama fobia en términos médicos, es la insuficiencia cardíaca y que luego termina con un paro respiratorio cuando no se ha tratado y que el tratamiento es pues bastante complicado. Y la otra forma crónica es la insuficiencia renal, es decir, cuando se dañan los riñones. Producto de la presión arterial elevada, también se eleva la presión en unos pequeños vasitos que hay en el riñón que se llaman glomérulos y se empieza a destruir el riñón y se llega a la insuficiencia renal, es decir, ese riñón cuya función es la de eliminar todas las toxinas del organismo ya no funciona y todas esas toxinas se quedan adentro y empieza a tener dificultad el organismo y estos pacientes generalmente terminan en una máquina de diálisis. Y eso es lo que queremos evitar justamente. En Esmeraldas tenemos 3 centros de diálisis privados y el hospital también ya cuenta con su unidad de diálisis. Es decir, tenemos 4 centros de diálisis en Esmeraldas y todos pasan copados. ¿Y por qué? Justamente por las personas hipertensas y las personas diabéticas no controladas. Y eso es lo que hay que evitar. El otro problema que encontramos también fue que dentro de estas jornadas médicas que llevamos adelante, en donde se entregaban lentes, bastones y algunas otras ayudas técnicas, también pues tuvimos la oportunidad de hacer pruebas de glucosa y nos encontramos con la sorpresa de que muchos pacientes diabéticos tenían el azúcar elevada, de 400, de 500 y no había medicación, no iban a los centros de salud o no había en los centros de salud. O de repente ni siquiera sabía. Exacto, podía ocurrir eso, que la persona ni siquiera sabía que era diabética. Porque al inicio no hay síntomas, ¿no? Los síntomas que nos hacen presumir diabetes son mucha orina, o sea, orina cada rato la persona, tiene mucha sed y come demasiado. Y también cuando empieza a bajar de peso sin causa aparente, o cuando si tiene una herida y esa herida no sana, y entonces eso hay que hacer sospechar de que puede estar el azúcar elevada, hacer un examen y encontramos el diagnóstico. Entonces, estas personas que no tenían su glucosa descontrolada, eso es otro peligro, porque la diabetes cuando no se la controla también tiene pues algunos problemas. Estas personas diabéticas son más propensos a sufrir un infarto de miocardio, un ataque al corazón, y muchas veces incluso los diabéticos sufren infartos sin dolor. Que eso todavía complica más porque no sabe el paciente qué es lo que está ocurriendo y está infartado y se va a complicar. También puede dar lugar a una insuficiencia renal. Lo que hablábamos con el hipertenso también ocurre con el diabético, porque la acumulación de glucosa en esas pequeñas arteriolas de los glomérulos que están en el riñón empiezan a destruirlo y llegan también a destruir ese riñón y a llevar a insuficiencia renal a una máquina de diálisis o si no un trasplante de riñón, que como sabemos no es fácil hacerse un trasplante de riñón en este país. Igual tampoco eso es una garantía para la vida de por sí.
Y pues la otra complicación de los diabéticos es el pie diabético. Los diabéticos generalmente cuando tienen una herida, cuando usan ropa, zapatos apretados y esto, empiezan a tener úlceras en las pies. Y estas úlceras empiezan a agrandarse, no se curan por su misma condición de diabético. Es difícil curar estas heridas. Estas úlceras se hacen muy grandes, a veces se necrosan, a veces llegan a tener que incluso producirse verdaderas amputaciones del pie. A veces empieza con los dedos, con el pie. Incluso hay mucha gente que está hasta con la pierna amputada totalmente y hasta las dos extremidades, justamente por no controlarse la diabetes. Y la otra complicación de la diabetes es la neuropatía diabética. Son dolores intensísimos a nivel de la columna, a nivel de toda la columna vertebral, producto justamente por la lesión de los nervios, producto de la elevación de azúcar en el organismo. Por ello es que tenemos que tener mucho control con aquellas personas diabéticas. Tienen que de por vida tomar su medicación, tienen que hacer su dieta completa, igual el hipertenso no puede dejar de tomar su medicación, así como una dieta ¿Qué pasa balanceada. si deja de tomar la medicación? Si no toma la indudablemente le va a subir la presión o claro, le va a bajar. Y va a ocurrir lo que estábamos diciendo. Ahí se complica. Las partes agudas, cuando la hemorragia cerebral o el derrame, o también el edema agudo de pulmón, que son las complicaciones agudas, y a la larga lo que ocurre es que se produce una insuficiencia cardíaca, el corazón ya se hace incapaz de bombear toda la sangre y empieza a complicarse, así como también se dañan los riñones y ya la insuficiencia Porque he escuchado a personas de la tercera edad, mire, yo tengo 80 años y yo no soy hipertenso, no tomo medicación, pero la pregunta es, ¿usted se ha hecho ver, no? Entonces, ¿cómo sabe? O sea, dicen porque no tienen síntomas. Y muchas veces la presión no da síntomas, por eso se llama el asesino silencioso, porque a veces no da síntomas y está destruyendo los órganos como el riñón, como el corazón, está destruyéndolo por la presión arterial elevada. Por ello es importante que nos hagamos nuestro control. Cuando llegamos a cierta edad, pues controlarnos todas las semanas nuestra presión arterial, a ver cómo está. Y si es ya hipertenso declarado, eso es necesario que se lo haga casi todos los días, controlarse su presión, a ver cómo está, porque en muchas ocasiones, pues un medicamento de pronto no está haciendo bien, no le baja totalmente la presión, necesita combinar esquemas, necesita irse a un médico para que sea valorado ese paciente. Entonces, como vemos en el trayecto de estas brigadas que realizamos, además de las revistas técnicas, controlamos hipertensos, diabéticos, también manejamos enfermedades respiratorias y vimos que hay mucha cantidad de problemas respiratorios, sobre todo en niños, asmáticos, bronquíticos, personas con rinitis, infección de oídos, es decir, todas las infecciones respiratorias al orden del día en nuestros barrios de todo Esmeraldas. Vemos pues y tenemos las causas, ¿no? La una es la económica, no hay recursos para ir a un médico particular, vamos a los centros de salud y no a las medicinas, entonces pues hay que cambiar un poquito la política del Estado, ¿no? Yo pienso que hay sectores que son prioritarios, como la salud y como la educación, que tienen que ser atendidos. Los hospitales tienen que volver a ser lo que antes fueron, hospitales donde había medicina, donde habían los implementos necesarios para poder realizar la atención digna a los pacientes, ¿no es cierto? Y también pues tuvimos la acuciosidad de que estamos en época de complicaciones respiratorias, estamos en época de recrudecimiento de COVID, llevamos también un equipo de enfermeras que se encargaban de vacunar contra el COVID y contra la influenza, y en casi todos los sectores pasaba de 100 las personas que se querían vacunar. Claro, en algunos sitios había un poquito de resistencia porque las personas todavía tienen temor a las vacunas, pero ya conversando con ellos accedían y se vacunaron. Recuerdo que en la zona de aquí en San Rafael, en Voluntad de Dios, 120 personas vacunadas. Aquí arriba en lo que es San Martín de Porres, en lo que es Vista al Mar, también llegamos a 100 personas vacunadas en los sectores. Entonces la gente sí quiere, pero falta un poquito eso de llegar al sitio, porque en muchas ocasiones pues no hay la facilidad tampoco del transporte, y la gente también por comodidad se queda en casa, se queda con su enfermo automedicándose, que es una de las cosas negativas, la automedicación. Por ello es que cuando tenemos nuestros pacientes ya complicaciones, no podemos quedarnos en casa, hay que llevarlo a un sitio de salud. Entonces yo sí pienso que como una propuesta para la próxima administración, en mi calidad de concejal, activar una unidad de salud preventiva, porque el municipio no va a curar enfermos, eso le corresponde al ministerio. Trabajar en prevención. Es prevención, enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, enfermedades transmitidas por vectores, prevención de drogas, prevención de embarazo adolescente. Tenemos hay un campo muy amplio para trabajar desde la prevención que sí nos faculta el COTAD y que sí puede hacerse desde el municipio. Lo que hay que hacer es un cambio en la estructura orgánica funcional para tener una unidad de salud preventiva que juntamente con una unidad de deportes venga a dar la mano a mejorar todos estos problemas de salud que estamos teniendo en nuestro medio, sobre todo en nuestro cantón. Ok, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias y una muy buena semana, y esperemos que gane Argentina el día domingo
para tener pues un campeón sudamericano. No estuvo Brasil, ya no está Ecuador, pero ahora nos queda Argentina. Muchísimas gracias y una muy buena semana.